Mis queridísimos Mother Freakies, bienvenidos a otro video como es nuestra costumbre. El día de hoy seguimos narrando esta hermosa joya del señor Lovecraft bajo la visión del señor Go Tanabe. Esta hermosísima historia llamada La sombra sobre Innsmouth. En esta ocasión vamos con el capítulo 2 y 3. Así que no se olviden de dejar su suculento likeazo, sus comentarios, compartir y recompartir este desmoder. Así que sigámonos adentrando en los misterios de esta ciudad olvidada de la mano de Dios, pero cobijada por Padre Dagón y Madre Hidra. Capítulo 2. La esotérica Orden de Dagón. Antes de que dieran las 10, ya había llegado a la droguería Hammond y me encontraba aguardando con la maleta a los pies el autobús que me llevaría hasta Innsmouth. Newburyport. No debería tardar. ¿Eh? Ya viene. Entren en la tienda, deprisa. Todo el mundo ha desaparecido. ¿Eh? Arkham, Innsmouth, Newburyport. ¿Será ese el autobús? Es poco más que una vieja cafetera. Ese debe ser Joe Sargent, el conductor del que me hablaron en la estación. ¿De dónde viene ese olor tan repugnante? ¿Así son los habitantes de Innsmouth? ¿De aspecto desaseado y andares tambaleantes? Caminan con la cabeza agachada para que nadie los vea. De repente, comprendí el rechazo que provocaban. ¿Qué demonios les ha ocurrido en la piel? Es como si hubieran contraído alguna enfermedad desconocida. Los ojos saltones, las arrugas que surcan su rostro, las orejas apenas desarrolladas. ¿Eh? Los pies descomunales. Sus rasgos parecen extranjeros. O tal vez sean las consecuencias de una degeneración biológica. Innsmouth. ¿Soy el único pasajero? Huele peor que un mercado de pescado. El destartalado autobús partió hacia Innsmouth, acompañado de un sonoro traqueteo del motor y de una densa nube de humo que abandonaba el tubo de escape. Pasamos junto a las más antiguas mansiones de los tiempos de la República. Dejamos atrás las casas de campo coloniales.
Una vez que atravesamos Lower Green y Parker River, no volvimos a ver a nadie en nuestro camino. Estábamos solos ante aquella inmensa franja costera. Los viejos puentes de madera que cruzábamos de tanto en cuando se alzaban sobre corrientes de agua que aislaban la región de las zonas circundantes. Mientras contemplaba las aguas azules y la arena de Plum Island, recordé los libros que había tenido la ocasión de leer la tarde anterior en la biblioteca. Según las tradiciones locales, aquella había sido una comarca fértil y próspera que en sus días había dado de comer a una amplia población. Por la misma época en la que la epidemia asolaba Innsmouth, las tierras que se deslizaban al otro lado de la ventanilla quedaron arrasadas. La gente siempre dijo que había sido obra del diablo. Sin embargo, el fenómeno tenía una explicación mucho más prosaica, puesto que la tala indiscriminada de la vegetación había permitido que la brisa marina arrastrara grandes cantidades de arena hasta los campos. Seguía sumido en esas reflexiones cuando reparé en que las aguas del Atlántico se extendían hasta el horizonte a mi izquierda. El olor salobre de repente se tornó tan amenazador que hizo prender una extraña inquietud en mi pecho. El conductor no había pronunciado una palabra en todo el trayecto. Su visión se volvía más desagradable a medida que pasaba el tiempo. La parte posterior de la cabeza apenas estaba cubierta de pelo, por lo que exponía sin recato la piel gris y rugosa que envolvía el cráneo. El vehículo comenzó a remontar una angosta pendiente que lo hacía bambolearse de un lado a otro con una violencia inusitada. Con la vista fija en la cima, contemplando la estrecha línea donde la tierra se encuentra con el cielo, tuve la impresión de que podríamos haber seguido ascendiendo y ascendiendo, hasta dejar atrás el sendero y quedar atrapados en un mundo que nos era del todo desconocido. Desde lo alto de la elevación, dirigiendo la vista hacia el horizonte, pude ver los acantilados de Kingsport Head, donde el antiguo caserón que tantas leyendas locales había protagonizado me devolvía la mirada todavía de pie. Sin embargo, mi atención se vio de inmediato atraída hacia el escenario que se dibujaba un poco más abajo. Había llegado a Innsmouth, aquel misterioso pueblo envuelto en sombra y tinieblas. Era una población grande de edificios apiñados, pese a que no había señales de que sus habitantes siguieran residiendo en ella. La mayoría de las casas a duras penas se sostenían en pie y tenían la techumbre hundida. Tan solo algún que otro caserón de estilo gregoriano
resistía en buen estado, alejado de la costa. Todavía avanzando tierra adentro, se lograban distinguir los rieles de una vía férrea que nadie recordaba. En el centro de la franja costera se erguía una torre de color blanco que parecía haber sido construida junto a una pequeña fábrica. La sección costera era precisamente la parte del pueblo que más se había deteriorado. A lo largo del puerto cubierto por la arena, asomaban algunas piedras de un viejo malecón. Algunos botes pesqueros habían echado el ancla junto al rompeolas, en el que podía verse un sinfín de aparatejos de pesca abandonados sin orden en concreto. El extremo estaba rematado por un faro. Más allá se extendía el mar y una larga línea negra. Se trataba de una pequeña franja que apenas asomaba sobre el nivel del agua, pero bastó para que el corazón se me encogiera en el pecho. El paisaje me invitaba a acercarme y a sumergirme en la corriente marina. Esta indescriptible sensación trajo consigo la certeza de que me encontraba ante el arrecife del diablo. Solo cuando el autobús se internó en el centro, comencé a advertir alguna que otra silueta dispersa. Por razones que escapan a mi entendimiento, aquellas personas me parecieron mucho más perturbadoras que la visión de los edificios en ruinas. Sus rasgos y sus gestos presentaban anomalías que me veía incapaz de definir, lo que generó una suerte de repugnancia instintiva. Era como si trajeran a mi mente el recuerdo de un cuadro que refleja la naturaleza del auténtico terror. El autobús apenas había dejado atrás una pequeña cascada. Cuando un irritante tañido inundó mis oídos. Me giré en un intento por identificar su procedencia, pero en el torreón que se alzaba ante mí, no veía ninguna campana. Ve a la iglesia. Este tiene que ser el salón de la antigua logia masónica, ocupada ahora por la esotérica Orden de Dagón que me mencionó la señorita Tilton. Esotérica Orden de Dagón. ¿Qué ha sido eso? ¿El brillo de una joya? ¿El reflejo de la luz? No, algo se ha movido. Es una pesadilla. Esa criatura no puede estar viva. Solo era un sacerdote. Si es cierto que aquella extraña tiara se encontró en estas tierras, resulta hasta natural que el diseño se haya adoptado como parte de la indumentaria
con la que celebran los ritos de la esotérica Orden de Dagón. No hay nada de lo que deba preocuparme. Los pequeños grupos de jóvenes que encontré en el camino parecían recelosos ante la visita de un extraño. El autobús llegó entonces a una plaza semicircular. Gilman House. Gilman House, moderna y limpia. Capítulo 3. La apariencia de Innsmouth. Me encontraba ante las puertas de Gilman House, el único hotel de Innsmouth. Sí, los rumores que había oído acerca del lugar eran ciertos. Disculpe, ¿podría dejar aquí la maleta? Por supuesto, joven. ¿Qué lo ha traído al pueblo? He venido a hacer turismo. Me marcharé con el autobús de la tarde. No todo el mundo tiene la pinta de Innsmouth, por lo visto. Cuando regresé a la plaza, el autobús ya se había ido. Oh, Marsh Company, Refinería Marsh, la empresa del viejo Marsh. Las aguas de la costa emitían destellos azulados. Al lado se erguían algunos antiguos campanarios, en simetría con la chimenea blanca que asomaba en la distancia. Primer tienda nacional. Tenía que conseguir información. ¡Ah! ¡Una nueva cara en el pueblo! ¡Bienvenido, señor! ¿Ha venido a hacer turismo? Siempre es un placer charlar con alguien de afuera. Esta noche parto hacia Arkham. ¡Qué coincidencia! Yo soy de ahí, aunque me alojo con una familia de Ipswich.
Ay, ojalá pudiera volver a casa. A mis padres no les hace ninguna gracia que esté aquí. Si no fuera porque la empresa no me deja otra opción, ya me habría marchado. ¿Qué se le ha perdido en un sitio como Innsmouth? Me apetecía indagar en la historia y la arquitectura local. ¿Sabrás dónde puedo conseguir un mapa? No encontrará ni la biblioteca ni la Cámara de Comercio del pueblo. Si quiere ir a algún sitio en particular, puedo indicarle el camino. Es solo que... No intente llamar mucho la atención al norte del río, ¿de acuerdo? Sus habitantes no son demasiado amables con los forasteros. No sería ni el primero ni el segundo turista que desaparece mientras camina por sus tierras. Tampoco le recomiendo que visite la refinería Marsh, ni las iglesias, mucho menos la esotérica Orden de Dagón. Son rincones peligrosos, señor. ¿Sabes algo acerca de sus creencias? Nada en concreto, solo que son paganas. Realizan extrañas ceremonias. Sus sacerdotes visten ropas que nunca había visto y predican cosas sin sentido. Su credo habla de transformaciones que conducen a la inmortalidad del cuerpo. ¿Qué me puedes decir de los vecinos? No mucho, apenas si salen de día. Se pasan todo el rato bebiendo alcohol de contrabando y durmiendo. Vaya vida. Esos ojos que nunca se cierran me ponen enfermo. A veces tengo la impresión de que creen haber sido escogidos para un propósito superior. De ahí que nos miren por encima del hombro a todos. Lo peor es cuando se reúnen en su iglesia, sobre todo en las festividades del 30 de abril y el 31 de octubre. Ese maldito coro le pondría los pelos de punta a cualquiera. ¿Qué más puedo decirle? Sé que les gusta nadar y a menudo compiten para ver quién llega primero hasta el arrecife del diablo. Bueno, eso solo lo hacen los jóvenes. La gente mayor apenas si sale de su casa. He oído que la pinta de Innsmouth empeora con la edad, por lo que es natural que no quieran que nadie los vea. Muy grave tiene que ser una enfermedad como para que provoque mutaciones a esa edad adulta. ¿Quién sabe los monstruos que se esconden en algunas de esas casas? Se oyen ruidos muy raros por todo el pueblo. Hay quien dice que en las cabañas al norte del río albergan verdaderas abominaciones bajo tierra. Ojalá supiera lo que es cierto y lo que no, señor. Aquí nadie se fía de los extraños. Aunque... sí, creo que puede encontrar a alguien dispuesto a hablar con usted. El viejo Zadok Allen nació aquí en Innsmouth hace 96 años. No tiene ese aspecto tan extraño que suele verse por el pueblo. Pero el pobre tiene algún problema en la cabeza. Así que Zadok Allen se pasa el día encorvado y volteando la cabeza sobre el hombro como si temiera que algo terrible le saltara encima. No conseguirá sacarle ni una palabra si lo encuentra sobrio. Ahora bien, invítele un trago y lo tendrá contándole historias hasta que se le seque la boca. Solo son disparates, ya me entiende, los desvaríos de un loco. No me extrañaría que todas esas habladurías que se oyen acerca del puerto provengan del anciano. Suele pasearse por el asilo y el cuartel de bomberos que hay por aquí al norte. No hay mucho trabajo por aquí, solo verá pescadores, pero los precios son cada vez más bajos y la competencia más feroz. Si el pueblo sobrevive, es gracias a la refinería Marsh. ¿Conoces al señor Marsh? Para nada.
Dicen que no le gusta que lo vean en público. ¿Ha pasado por las oficinas de camino a la tienda? Ni siquiera se le ve por ahí. Lo máximo que puedo decirle es que de vez en cuando se dirige en coche a la fábrica, eso sí, con las cortinas bien cerradas. Por lo visto, su deformidad empeora cada año que pasa. En su momento dejó el negocio en mano de sus hijos mayores, pero tampoco ellos se encuentran muy bien. Estarán sufriendo la misma enfermedad que el padre, digo yo. El estado de una de las hijas es especialmente llamativo. Suele pasearse ataviada con joyas que ni se imagina. Los tiene a todos viviendo en las mansiones de la calle Washington. Eso sí, encerrados en sus casas, al igual que el resto de las familias pudientes del pueblo. Incluso se dice que algunas de ellas han comunicado la muerte de miembros que, en realidad, aún viven escondidos en sus casas. No es gran cosa, pero al menos le ayudará a localizar los lugares de interés turístico. Han desaparecido muchos rótulos. Tenga cuidado. Gracias por todo. Mi idea original consistía en recorrer las arterias principales, charlar con los forasteros si es que se presentaba la ocasión, y marcharme del pueblo en el autobús de las 8. Tras familiarizarme con las calles del lúgubre asentamiento, atravesé el puente. Giré en dirección al rugido de la pequeña cascada y me dirigí hacia la refinería Marsh. Un silencio sobrecogedor lo invadía todo. Mi paseo continuó por el puente que cruzaba el cañón en dirección a Main Street, a donde el pueblo mostraba un aspecto aún más desolador de lo que había visto hasta el momento. Sentí una inquietud indescriptible cuando noté los primeros signos de que alguien todavía vivía allí. Las casas regaladas a la ruina y al olvido mostraban sus ventanas como si de grandes fauces negras se trataran. Sus inmensas bocas me contemplaban con una mueca torcida, consecuencia del hundimiento de la tierra que había hecho que los edificios se ladearan. Aquellas miradas vacías, el camino decrépito que habían seguido mis pasos, las telarañas que invadían el pueblo nublando su antigua gloria, y la infinita sucesión de casas envueltas en la melancolía y devoradas por los gusanos, generaban en mi pecho un miedo y una repulsión tan profundos que ninguna filosofía conocida podía ayudarme a sofocarlos. Fish Street ofrecía el mismo aspecto desierto que la calle principal. El puente de Fishtown está completamente roto. Los almacenes de piedra y ladrillo eran por motivos que desconocía los únicos edificios que seguían en pie y conservaban su forma. Llegué a la parte norte del río a través de Water Street. Allí al menos se percibía cierta actividad en las fábricas de enlatado. El barrio tenía que estar habitado.
Los individuos que observé en esas calles padecían deformaciones más graves que los habitantes del centro. ¿Qué era aquello que todo el mundo denominaba la pinta de Innsmouth? ¿Una combinación de rasgos genéticos? ¿Una enfermedad infecciosa? En caso de que así fuera, debía de haberme adentrado en el barrio en donde se aislaban a los casos más graves. ¿Qué es ese ruido? ¿De dónde viene? ¿Quién está ahí? Leves ruidos habían empezado a acompañar mi paseo. Pisadas, crujidos, chapoteos. Sonidos propios y naturales de cualquier hogar. Sin embargo, en aquellos momentos emergían con nitidez los edificios abandonados que me rodeaban y cuyos accesos habían sido sellados con tablones. Los rumores acerca de los pasadizos subterráneos que había mencionado el muchacho volvieron a mi mente. Fue entonces cuando advertí que en ningún momento había oído hablar a los habitantes deformes de Innsmouth, y esperaba no tener que hacerlo jamás. Tan solo detuve mis pasos para admirar las iglesias en ruina de Main Street y Church Street. Tras lo que me apresuré a salir de aquel barrio que había conseguido sembrar en mi corazón la semilla del miedo. Mi camino debería haber continuado hacia New Church Street, pero me sentí incapaz de volver a pasar ante la iglesia en la que había contemplado por un instante al extraño sacerdote. Mi guía me había advertido de que no debía acercarme al templo. Tampoco importaba. Podía dar una vuelta a través de las mansiones de Washington Street. Esta debe ser la casa en donde se ha encerrado el dueño de la refinería desde que cayó enfermo. No presentaba ninguna señal de que estuviera habitada. De repente me di cuenta en que no había visto ni un solo gato ni un solo perro desde mi llegada a Innsmouth. Sin embargo, no fue eso lo único que me llamó la atención. La sensación de desasosiego que me invadía se acrecentó al darme cuenta de que todas las contraventanas del caserón estaban cerradas. Ahora que el silencio había vuelto a apoderarse del entorno, tuve la impresión de que unos grandes ojos, incapaces de pestañear, me vigilaban desde las sombras del edificio. Otra vez esa campana. No voy a pasar por la iglesia. Pero qué miedo. ¿Qué diablos ocurre en este pueblo? Se acabó. Me niego a seguir en este sitio. Tengo que volver a la plaza
Faltan horas para que llegue el autobús. Pero tal vez si encuentro otro modo de llegar a Arkham. La estación de bomberos. Ese anciano tiene que ser Zadok Allen, el hombre que conoce la historia de Innsmouth. En el próximo capítulo, Zadok Allen y la leyenda de Innsmouth. Nuestro siguiente youtuber, Cthulhu TV. más tarde, Noviembre Nocturno. al finalizar, La Cosa de John Carpenter. esto es YouTube México.